1000 mensajes. Hoy estamos con el número 380 de estos 1000 mensajes que nos proponemos dar. Y este mensaje es muy particular. Para alguna gente puede ser un tema chocante, puede ser un tema no agradable, pero que consideramos hay que revisar. Y hay que revisar aunque uno diga que uno no lo hace. ¿Por qué? Porque lo pueden sentir por uno. Y si uno sabe cómo enfrentar este elemento que hoy vamos a revisar, a lo mejor sabe cómo entenderlo, cómo integrarlo con el resto de conocimientos y además de entenderlo, comprenderlo y así poderlo desmontar poco a poco. Estamos hablando del odio, de esa palabra tan fea, esa palabra que para nosotros, sin embargo, es la antítesis o la cara opuesta del amor. Y si nosotros decimos que el amor es una actitud de acercamiento con valores, conocimiento, conductas y además con emociones, cuando nosotros hablamos del odio también puede ser una actitud y lo vemos nosotros en nuestra práctica diaria como una actitud que tiene valores, en este caso inclusive pueden ser antivalores, tiene conocimiento, ese conocimiento puede ser muy profundo, pero muy parcializado y muy como visto bajo tan solo una perspectiva. Entonces, si le tengo odio a alguien, busco y profundizo los elementos que me molestan, no busco los elementos que puedan ser neutros o y menos aún los positivos. Entonces estoy pendiente de todo lo negativo y le pongo la lupa en lo negativo y predomina lo negativo. Conductualmente se refuerza también en la actitud del odio o el rechazo, inclusive nos gusta o a la gente que odia les gusta tener a la persona odiada cercana para despreciarla, para hacerle ver cuánto la odia. No es el alejamiento, sino que ese acercamiento perverso, maligno, patológico, que enferma a cualquiera de las partes o a ambas partes, al odiado y al odiador, y que además tiene una parte emocional. Y cuando nos fijamos en esa parte emocional, el odio tiene realmente las mismas facetas del amor, las 4 emociones básicas, pero en lugar de tenerlas en positivo como el amor, las tienen negativos. Es decir, el odio es realmente, trabaja la ira, pero trabaja la ira destructiva, la ira que genera destrucción, autodestrucción, destrucción del otro, genera la tristeza, pero no es la tristeza reflexiva, sino la tristeza depresiva, la tristeza que realmente se aleja a través de la depresión. El odio tiene la tendencia también al miedo, pero al miedo negativo, a ese miedo que quiere destruir por completo a la otra parte, y tiene por supuesto también una alegría. Y entonces está la alegría esa perversa de reírnos de lo malo que le sucede a quien odiamos, etcétera, que va a conformar una zona realmente muy negra del ser humano, muy oscura del ser humano, en donde se dan quizás cosas que bajo otras perspectivas jamás se darían, como podría ser la maldad hecha con alevosía, con ganas, para rebajar y para dañar al ser odiado. Ojalá que nosotros ninguno tengamos esa experiencia, pero si somos, por ejemplo, víctimas de esa experiencia por X causa, ¿cómo la desmontamos? Entonces yo creo que las preguntas ideales para desmontar el odio, para entenderlo y luego comprenderlo, sería el qué es el odio, que ya lo hemos dicho, a quién se odia, esto es muy específico, se odia, el por qué se odia a quien se odia, generó una frustración muy grande, fue alguien que no nos dio su amor en el momento en que lo esperamos, es alguien que nos hirió en forma muy profunda bajo otros esquemas. Hay que saber a quién se odia, por qué se odia, y una pregunta fundamental, aparte del cuándo se odia y del dónde se odia, que son fundamentales para ubicarnos, sino que es el cómo se odia. Hay gente que odia, inclusive, y lo decía al comienzo, estando muy cerca del odiado, y esto lo hace para despreciarlo, para despreciar a ser humano, en cual no busca el alejamiento, que sería una conducta típica del rechazo. Aquí no, aquí quiero tener cerca al odiado para entonces pasarle factura, para que se dé cuenta del desprecio que realmente le hago. Y esto
yo creo que es fundamental entenderlo porque nos va a llevar a una pregunta que para alguna gente es muy difícil, para otras es más clara, que nos dice el para qué se odia. Y cuando hacemos esta pregunta, realmente mucha gente, inclusive que odia profundo, o cuando investigan un odio que tienen hacia ella, se pregunta el para qué me odian, ¿cómo es esto? ¿Qué significa esto? Y significa que usted se tiene que dar cuenta el para qué el odio existe en una determinada personalidad. Esto es muy importante y puede ser inclusive, y aquí es donde la gente dice que el amor y el odio son una misma cosa, sino que están en diferentes caras, pero que es lo mismo, porque el odio se genera probablemente el para qué puede surgir de tratar de compensar un amor no correspondido. Por ejemplo, una ofensa de quienes esperábamos halagos. Y hay toda una serie de situaciones que van a terminar en la comprensión del odio como una forma de reparar, pero de reparar un orgullo, un ego herido, y lo hacen probablemente en forma inconveniente, en donde caer en el odio hacia quien me odia realmente genera unas acciones muy peligrosas que casi nunca, por no decir nunca, terminan bien, sino terminan con el daño profundo a las dos personalidades, a quien odia y a quien es odiado. Este mensaje yo quiero hacerlo muy corto. ¿Por qué? Porque es muy denso y lo que quiero es que ustedes revisen si ustedes odian, si ustedes son odiados, si hacen ambas cosas, se pregunten el por qué, el para qué, dónde, cuándo y sobre todo la forma. Y también preguntarse a quién odian, por qué circunstancias, para qué la odian. Estas son respuestas muy difíciles, son respuestas de tipo emocional, pero que usted puede llegar a una profundidad. Inclusive, como decía al comienzo, desmontar a alguien que lo odie, a alguien que la odie, desmontarlo y comprenderlo. Y al momento de hacerlo, probablemente baje mucho la tensión y si investiga el para qué, tratar de enfrentar el para qué con mucha valentía. Y si fue alguien que nos pidió amor desesperadamente y no estábamos en ocasión de dárselo o no queríamos darlo, que esa conversación se aclare en una comunicación, el para qué y el por qué no funcionó y el por qué inclusive se llegó a despreciar y cuando era una muestra, por supuesto, de miedo de uno de no aceptar el amor de la otra parte. Por ejemplo, esto es un mensaje muy interesante del 380 y habla de luchar contra el odio. ¿Usted lucha contra el odio? Una buena forma de hacerlo es el arte. Usted puede visitar a este patio latinoamericano del arte que queda en la Florida, en la Avenida Los Mangos, ver obras tan hermosas como esta de Freddy Márquez, y usted puede verlas y disfrutarlas mucho y bueno, y realmente pensar que el odio, el para qué del odio, cuando se encuentra, nos sirve de antídoto. Este es el mensaje número 380 de los 1000 mensajes. Será hasta el próximo de ellos.